El multimillonario despidió a todas las niñeras por menos. Pero cuando vio a la criada con sus hijos, se quedó sin palabras. ¿Y si la persona que has estado buscando ha estado delante de tus narices todo este tiempo? Marcus Henley observaba desde la ventana de su oficina. La lluvia caía sobre el cristal como las lágrimas que se negaba a derramar. A los 42 años, había construido un imperio valuado en miles de millones, pero no pudo mantener una niñera para sus gemelos por más de 3 meses. La última había renunciado esa misma mañana, alegando que sus hijos eran incapaces y estaban claramente perturbados. Las palabras resonaban en su mente mientras se aflojaba la corbata, con el cansancio agobiándole los hombros como plomo. En la cocina de su extensa finca, los gemelos Jake y Danny, de 8 años, estaban sentados en silencio, picoteando sus sándwiches. Habían oído los gritos, el portazo, el sonido familiar de otra cuidadora que los abandonaba. Su padre contrataría a alguien nuevo, alguien que los miraría con lástima o frustración, sin verlos nunca de verdad. Pero hoy, algo era diferente. Hoy, Elena tarareaba suavemente mientras limpiaba. Y por primera vez en meses, los niños sintieron algo que casi habían olvidado. Paz. Marcus había perfeccionado el arte de estar en todas partes excepto donde su corazón necesitaba estar. Reuniones de la junta directiva, llamadas internacionales, acuerdos de adquisición, cualquier cosa para evitar la culpa que lo invadía al ver las caras de su hijo cada noche. Desde que su madre, Catherine, murió hace 3 años en ese terrible accidente de coche, había contratado a 17 niñeras diferentes. Cada una venía con excelentes referencias y se iba con historias que no quería oír. No son malos niños, había dicho la última niñera, negando con la cabeza. Son niños en duelo. Hay una diferencia, señor Henley. Pero Marcus no tenía tiempo para consejeros de duelo ni terapia familiar. Tenía una empresa que dirigir, empleados que dependían de él, accionistas que esperaban resultados. Los chicos tenían todo lo que el dinero podía comprar. Las mejores escuelas, tutores, juguetes, ropa. ¿Qué más podían necesitar? Elena Rodríguez llevaba 2 años limpiando la mansión Henley, llegando cada mañana a las 7 y saliendo a las 3, invisible para Marcus, pero no para sus hijos. Era una mujer menuda de manos suaves y mirada paciente a la que nunca parecía importarle que los chicos dejaran rastros de barro en sus pisos recién fregados o dejaran sus materiales de arte esparcidos por la mesa del comedor. «Buenos días, señorita Penos», susurraba cuando los encontraba sentados solos desayunando, con su padre ya en la oficina. Cortaba sus tostadas en triángulos perfectos, como su madre solía servirles el jugo de naranja sin la pulpa que le daba arcadas a Danny, y los escuchaba cuando hablaban de sus sueños o pesadillas. Los chicos habían aprendido a no mencionar a Eleyanena a su padre. Se suponía que la ayuda contratada era invisible, eficiente, reemplazable. Pero para Jake y Danny, ella se estaba convirtiendo en algo que su dinero no podía comprar, una constante. Cuando Jake tuvo un ataque de pánico después de un día particularmente brutal en la escuela, Eleyanena lo abrazó hasta que su respiración se calmó. Cuando Danny se despertó gritando por las pesadillas sobre el accidente de coche que nunca había presenciado, pero que de alguna manera recordaba, se sentó junto a su cama tarareando canciones de cuna en español hasta que se volvió a dormir. El punto de quiebre llegó un martes por la tarde. Marcus acababa de despedir a la niñera número 17 por teléfono. Su paciencia finalmente se agotó cuando ella llamó pidiendo un pago por condiciones de vida peligrosas por ocuparse de sus hijos. Estaba a punto de llamar a la agencia para pedir otro reemplazo cuando su asistente abrió el timbre. «Señor Henley, la escuela también está en línea. Ha habido un incidente. Se le heló la sangre. Al parecer, Jake se había encerrado en el baño y no quería salir, mientras que Danny había sido encontrada en la enfermería vomitando de ansiedad». La voz del director era cuidadosamente neutral, pero Marcus percibió el juicio subyacente. Otro padre adinerado, demasiado ocupado para darse cuenta de que sus hijos se estaban ahogando. Canceló sus reuniones de la tarde y condujo hasta la mansión,
agarrando el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La casa se sentía diferente cuando entró, más tranquila, más triste. Llamó a los chicos, pero no obtuvo respuesta. Fue entonces cuando lo oyó. Un suave murmullo proveniente de la sala, una voz suave hablando en español, y algo que no había oído en meses. Sus hijos se reían. Marcus se detuvo en el pasillo, con la mano congelada en el marco de la puerta. A través de la rendija, vio a Elena sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra persa, con sus hijos a ambos lados. Les estaba enseñando a doblar aviones de papel, con su inglés con acento mezclado con cariños en español mientras guiaba sus deditos así. Ven a ver a tu mamá. Estaría muy orgullosa de ver lo inteligente que eres, decía Elena con una voz cálida como la miel. Te está observando desde el cielo, asegurándote de que recuerdes ser valiente. Marcus sintió una opresión en el pecho. Nadie les había mencionado a Catherine a los chicos en meses. El terapeuta de duelo que había contratado y despedido rápidamente había dicho que era importante hablar de ella, pero Marcus no podía soportarlo. Hablar de Catherine significaba admitir que realmente se había ido. Nena. La voz de Danji era baja, insegura. ¿Crees que mamá puede vernos siendo malos? ¿Es por eso que papá no quiere estar con nosotros? Las palabras golpearon a Marcus como un puñetazo. Apretó la espalda contra la pared, con la vista nublada. Omi, Peo. La voz de Elena estaba cargada de emoción. Tu papá te quiere tanto que le da miedo. A veces, cuando la gente pierde a alguien a quien quiere mucho, olvida cómo demostrar sus sentimientos. Pero el amor no desaparece. Simplemente se confunde. Jaque sollozó. Todas las niñeras dicen que somos demasiado problemáticos. Quizás sí. No son problemáticos, dijo Nena con firmeza, atrayendo a los dos niños hacia sí. Ustedes son niños que necesitan que alguien entienda sus fuertes sentimientos. Tu mamá, ella sabía esto de ustedes. Él solía decírmelo. Marcus retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza. Elena solía hablar con Catherine. ¿Cómo no lo sabía? Te habló de nosotros, susurró Dani. Suspiro. Todos los días, cuando limpiaba tu cuna, los mecía a ambos sí. Me contaba historias sobre los niños en los que se convertirían. Dijo que Jaque sería un artista porque veía los colores de manera diferente. Y Dani sería una protectora porque sentía el dolor de todos como propio. Los niños guardaron silencio, absorbiendo esos preciosos fragmentos de su madre que nunca antes habían escuchado. Ella me hizo prometer algo, continuó Elena, con voz apenas audible. Me hizo prometer que si alguna vez le pasaba algo, cuidaría de ti, no como una niñera, sino como alguien que sabía cuánto te querían. Marcus se desplomó contra la pared. Todo este tiempo, Elena no solo había estado limpiando su casa, ella había estado cumpliendo una promesa a su difunta esposa, amando a sus hijos de maneras que él, por estar demasiado destrozado, no podía controlar. La culpa lo invadió como una marea. ¿Cuántas noches había trabajado hasta tarde mientras Elena se quedaba más tiempo de su turno leyendo cuentos? ¿Cuántas rodillas raspadas había besado mientras él participaba en reuniones de la junta directiva? ¿Cuántas lágrimas había enjugado mientras él se escondía tras su dolor y su trabajo? Si este momento te conmueve, por favor, dale a este cuento un visto bueno. Parecía susurrar en su mente mientras veía a sus hijos apoyarse en el abrazo de Elena, finalmente pareciendo niños en lugar de pequeños soldados heridos. Pero entonces Jaque miró a Elena con ojos demasiado viejos para su rostro de 8 años. ¿Qué pasa cuando papá descubre que nos has estado cuidando? ¿Qué pasa cuando te obliga a irte también? La pregunta flotaba en el aire como humo, y Marcus se dio cuenta de que sus hijos habían estado viviendo con miedo, no solo de abandono, sino de pérdida. La única persona que había estado uniendo sus corazones rotos. Marcus se apartó de la puerta,
con la mente dando vueltas. Necesitaba aire, espacio para pensar, pero las paredes de su propia casa parecían cerrarse. Caminó hacia su estudio y cerró la puerta, apoyándose en ella como si pudiera ignorar la verdad de lo que acababa de presenciar. Sus hijos pensaban que no los amaba. Peor aún, les aterraba que les quitara a la única persona que sí los amaba. El intercomunicador de su escritorio vibró. Señor Henley, era la voz de Eleyanena, insegura y formal. Los chicos preguntan por usted. Saben que está en casa. Quería decirle que estaba ocupado, que los vería en la cena, pero no le salían las palabras. En cambio, se encontró caminando de regreso a la sala de estar, donde Jake y Danny estaban sentados como pequeños centinelas, con el periódico Aviones olvidados en el suelo. Papá, susurró Jake. No queríamos ser ruidosos. La disculpa destrozó algo en su interior. Marcus. Estos no eran los niños mimados e imposibles que las niñeras habían descrito. Eran niños pequeños asustados que creían que su padre los veía como una carga. No eras ruidoso, dijo, con la voz más áspera de lo que pretendía. Te estaba buscando. Los ojos de Danny se dirigieron a Eleyanena, que permanecía en silencio junto a la ventana, con las manos entrelazadas frente a ella como si esperara su juicio. ¿Vas a despedir a Elena?, preguntó Danny, la pregunta apenas audible. Marcus miró a esta mujer que había sido invisible para él, pero esencial para sus hijos. Ella sostuvo su mirada fijamente, sin desafío ni súplica, solo silenciosa dignidad. No, dijo finalmente. No voy a despedir a Elena. El alivio en el rostro de sus hijos fue tan profundo que le dolió el pecho. Pero entonces la expresión de Jake cambió, volviéndose cautelosa. De nuevo, dijo Jake en voz baja, las niñeras dijeron que estábamos demasiado dañados para una familia normal. Dijeron que el accidente de mamá nos rompió algo irreparable. Las palabras golpearon a Marcus como cristales rotos. ¿Quién te dijo eso? La señorita Patterson y la señorita Chen. No creían que pudiéramos oírlas, pero siempre las oímos hablar por teléfono sobre nosotras. Marcus sintió que la rabia crecía en su pecho, no contra sus hijos, sino contra sí mismo por permitir que desconocidos les inculcaran esas ideas tóxicas. Elena dio un paso al frente, con voz suave pero firme. Señor Henley, ¿puedo hablar? Él asintió, sin confiar en su voz. Estos chicos no están rotos. Son niños inteligentes, amables y divertidos que extrañan a su mamá. Y no lo entiendas. Entendía por qué su papá seguía trayendo desconocidos para cuidarlos en lugar de cuidarlos él mismo. La verdad flotaba entre ellos, incómoda e innegable. Marcus había estado contratando gente para que amara a sus hijos porque tenía demasiado miedo de arriesgarse a amarlos y perderlos también. Sé que piensas que solo soy la señora de la limpieza, continuó Elena, con el acento engrosado por la emoción. Pero he criado a 4 hijos. Sé lo que es el amor y lo que es el miedo. Estos chicos te quieren tanto que preferirían ser imposibles antes que arriesgarse a que no los necesites para nada. Marcus miró fijamente a sus hijos, viéndolos claramente por primera vez en años. Jake, con su alma artística y su corazón sensible. Danny, con sus instintos protectores y su profunda empatía. No estaban destrozados, estaban de duelo, y lo habían estado haciendo solos mientras él se escondía tras su trabajo y su culpa. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Cuéntanoslo en los comentarios. Parecía resonar en el silencio. Pero entonces Danny se levantó, su pequeño cuerpo temblando de valor, y caminó hacia su padre. No necesitamos niñeras, papá. Solo los necesitamos. Las simples palabras destrozaron por completo a Marcus. Se arrodilló y abrazó a los 2 niños, sosteniéndolos como si fueran a desaparecer. Por primera vez en 3 años, Marcus abrazó a sus hijos sin el peso de las citas que le oprimían la mente, sin el teléfono vibrando con mensajes urgentes, sin la familiar necesidad de escapar de vuelta a su oficina,
donde las emociones eran simples y los problemas tenían soluciones fáciles de solucionar. Lo siento, susurró en su pelo, aspirando el aroma de su champú de fresa. Siento mucho haberles hecho pensar que no los quería. Jake se apartó primero, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Nos quieres, papá? ¿En serio? Más que nada, dijo Marcus, las palabras saliendo a borbotones como si se hubiera roto una presa. Solo tenía miedo. Cuando mamá murió, no sabía cómo cuidarlo sin ella. Pensé que si contrataba a otras personas para que lo hicieran, no podía arruinarlo. Danny se limpió la nariz con la manga. Pero, queríamos que lo arruinaras. Queríamos que lo intentaras. Eleyanena se dirigió hacia la puerta, dándoles privacidad, pero Marcus levantó la vista. Por favor, no te vayas. Necesitamos hablar. Se detuvo, con la mano en el marco de la puerta. Los chicos me dijeron que conocías a Catherine. Marcus dijo que te pidió que los cuidaras. Los ojos de Eleyanena se llenaron de lágrimas. Señora, Catherine estaba tan preocupada por lo que les sucedería. Sabía que no podría luchar contra el cáncer por mucho más tiempo. Aunque nunca te dijo lo grave que era realmente. Me hizo prometer que me quedaría cerca para asegurarme de que recordaran cuánto los amaban. La habitación quedó en silencio. Marcus sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Cáncer. Catherine murió en un accidente de coche. El rostro de Eleyanena palideció. No, señor Henley. El accidente ocurrió porque ella falleció después de los tratamientos. Iba camino al hospital para otra ronda de quimioterapia. Nunca te lo dijo porque no quería que dejaras de vivir tu vida para verla morir. La verdad se estrelló contra Marcus como un maremoto. Todo este tiempo había estado enojado con el destino, con los conductores ebrios, con un universo que robaba esposas y madres al azar. Pero Catherine había estado librando una batalla en silencio, protegiéndolo de la verdad. Incluso mientras preparaba a Elena para proteger a sus hijos. Dejó cartas, dijo Elena en voz baja. Para ti, para los chicos. Las tengo en mi coche. Me hizo prometer que te las daría cuando fuera el momento adecuado. Cuando estuvieras listo para volver a escuchar su voz. Las manos de Marcus temblaban mientras abrazaba a sus hijos. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hoy? Porque hoy, por primera vez, miraste a tus hijos y los viste a ellos en lugar de a tu dolor, dijo Elena simplemente. Hoy elegiste el amor sobre el miedo. Jake miró a su padre con asombro. Mamá nos dejó cartas. Sí, Peo. Cartas llenas de amor y deseos para tu futuro. Cartas que explican por qué tu papá necesitaba tiempo para aprender a vivir sin ella. Marcus se quedó quieto, sosteniendo las manos de su hijo. Elena, no sé cómo agradecerte. Los has cuidado todo este tiempo y ni siquiera te vi. Ahora me ves, dijo simplemente. Eso es lo que importa. Danny tiró de la manga de Marcus. ¿Puede Elena ser nuestra familia en lugar de solo la señora de la limpieza? Marcus miró a esta mujer que había cumplido la promesa de su esposa, que había amado a sus hijos cuando él no sabía cómo, que había esperado pacientemente a que volviera a ser padre. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras. Elena, dijo con la voz cargada de emoción, ¿considerarías quedarte? No como empleada doméstica, pero como parte de nuestra familia. 6 meses. Después, la casa Henley se sentía como un hogar. De nuevo, Marcus había reestructurado toda su vida, delegando responsabilidades en el trabajo y creando límites que priorizaban a sus hijos. Elena se había convertido oficialmente en su niñera, aunque el título no le parecía adecuado a alguien, que en realidad era su ángel de la guarda, y se había mudado a la casa de huéspedes de la propiedad. Las cartas de Catherine había sido todo lo que Eleyanena prometía y mucho más.
Con su cuidada caligrafía, había volcado su amor, sus miedos y sus esperanzas para el futuro. Había explicado su decisión de ocultar su enfermedad, rogándole a Marcus que perdonara su engaño y que comprendiera que provenía del amor, no de la desconfianza. Y lo más importante, había escrito cartas individuales a Jake y Dani, contándoles historias de la juventud de su padre, compartiendo recuerdos de su infancia y recordándoles que el amor no termina con la muerte. Transforma. Marcus guardaba la carta de Catherine en su cartera y la leía cada vez que sentía la vieja necesidad de escaparse al trabajo. En él, había escrito: «No dejes que el dolor te haga olvidar cómo vivir, mi amor. Nuestros hijos necesitan a su padre, no un monumento a mi memoria. Cuando estés listo, realmente listo, Eleyanena te ayudará a encontrar el camino de regreso a ellos. Confía en ella. Ella ve amor, donde otros solo ven pérdida». La transformación no había sido inmediata ni perfecta. Todavía había días difíciles en los que el dolor los pillaba desprevenidos. Cuando la ansiedad de Jake se disparaba antes de la clase de arte, cuando Dani se despertaba llorando por las pesadillas. Pero ahora enfrentaban estos momentos juntos como familia. Elena le había enseñado a Marcus que sanar no se trataba de olvidar a Catherine ni de dejarla atrás. Se trataba de aprender a llevar su amor adelante. Le enseñó a trenzar el cabello del niño como solía hacerlo Catherine. Cómo preparar sus panqueques especiales los domingos por la mañana. Cómo responder a sus interminables preguntas sobre su madre sin ahogarse en la tristeza. Ella vive en cómo sonríes cuando estás orgulloso de ellos, le dijo Eleyanena una noche mientras veían a los niños jugar en el jardín. Ella vive en la bondad de Danj y la creatividad de Jake. Vive en el amor que les das a diario. Marcus también había aprendido que la sabiduría silenciosa de Elena provenía de sus propias pérdidas. Un esposo que había muerto joven, dejándola sola criando a 4 hijos. Comprendió que el dolor no era un problema por resolver, sino un amor sin salida, y que sanar significaba encontrar nuevos lugares donde ese amor pudiera vivir. Una soleada tarde de martes, Marcus sorprendió a sus hijos recogiéndolos él mismo de la escuela en lugar de enviar al conductor. Sus rostros se iluminaron de alegría, no porque fuera inusual, sino porque se había convertido en su nueva normalidad. Al entrar en la casa, el olor de las galletas caseras de Elena llenó el aire, y Dani inmediatamente comenzó a contar una historia sobre su día, mientras Jake mostraba un cuadro que había terminado la clase de arte. «¿Cómo saben que?», dijo Marcus, abrazando a los 2 chicos mientras Elena sonreía desde la puerta de la cocina. «Mamá estaría muy orgullosa de los jóvenes en los que se están convirtiendo». «Lo sabemos», dijo Jake simplemente. «Elena nos lo dice todos los días». «Y tiene razón», respondió Marcus, con el corazón lleno de una forma que había olvidado que era posible. Esa noche, sentados a la mesa compartiendo historias y risas, Marcus se dio cuenta de que Elena les había dado algo más preciado que el cuidado de los niños o las tareas del hogar. Les había dado permiso para volver a ser una familia, para amar sin miedo, para honrar la memoria de Catherine viviendo plenamente en lugar de simplemente sobrevivir. La casa que una vez resonó con la soledad ahora resonaba con los sonidos de la pertenencia, las conversaciones sobre las tareas, los cuentos para dormir, los planes de fin de semana y la magia cotidiana de 3 personas que habían aprendido a ser suficientes el uno para el otro. Marcus miró a sus hijos, sanos, felices y completos, alrededor de la mesa. Y a Elena, que se había convertido en el puente entre su dolor y su alegría, y sintió la presencia de Catherine como un cálido abrazo. Si te gustó esta historia, recuerda darle a me gusta, dejar un comentario con tus ideas y suscribirte para recibir más historias conmovedoras. A veces, la familia que necesitamos es la que nos encuentra cuando hemos olvidado cómo buscar el amor.